quisiéramos dar un poco las características con qué vamos a trabajar. No queremos entrar de una vez a lo que es mejoramiento genético, producción de semillas, sin saber con qué planta vamos a trabajar realmente, porque entiendo que aquí hay varios niveles. Hay niveles de productores que tienen una vasta experiencia en la parte práctica, y hay ingenieros agrónomos, hay ingenieros agrícolas que de otra forma hay otros niveles en cuanto a los conocimientos de los manejos agronómicos del maíz. El maíz es una planta que podemos llamarla casi prehistórica. Estamos hablando de 7000 años que se cultivaba el maíz. Es originaria de México, de la provincia de Puebla. Se ha conseguido residuos de semillas en algunos sitios prehistóricos. Y así fue pasando a todo lo que es Mesoamérica, la parte de América Central, Suramérica, a través de los años, cuando fue ocurriendo una serie de mejoramientos genéticos. Recuerden que cuando uno tiene hoy día una planta domesticada como el maíz, como el plátano, hay que ver de dónde salió esa planta, quién originó esa planta. En el caso del plátano, quiero hacer un ejemplo, se originaron de dos plantas silvestres salvajes que existían en Asia, comenzaron a hacer cruces y retrocruces, y de ahí se originaron las tres especies domesticadas que conocemos: cambur, plátano y topocho. Salieron de dos especies salvajes. Cuando hablamos de maíz, en México apareció una planta prima del maíz, que era una planta llamada teosinte. Es una planta que tiene un tallo principal y muchas ramificaciones. Y en cada ramificación, por supuesto, tenía una o dos mazorcas. Se puede imaginar la cantidad de mazorcas que tenía esta planta, pero era muy pequeña, una mazorca muy pequeña, era, por decirlo coloquialmente, era más usa que grande. Y lo otro, que esta mazorca tenía apenas dos hileras de grano, en forma de helicoidal, y que era muy dura para comer. Ahí comenzamos a hacer mejoramiento genético, pero no es el mejoramiento genético que estamos acostumbrados a hacer nosotros, o la gente que sabe de genética, de retrocruce, no es, sino que aquella gente indígena, primitiva, comenzó a analizar, a observar la planta y fue seleccionando de una forma masal la que le interesaba, la que tenía la mazorca más grande, la que tenía menos ramificaciones, y así fue que llegamos hoy día a través de miles de mejoramientos genéticos a la planta de maíz Sean Mike que hoy conocemos. Sin embargo, podemos decir que todavía no hemos terminado, falta mucho por hacer, por crear, por obtener en cuanto a lo que es la parte del tamaño de la planta, el tamaño de la mazorca, el ciclo como tal, y que va a depender muchas veces que hoy día los investigadores comienzan a seleccionar en función de una zona. Si yo vivo en un país que el viento es muy alto, está sobre 40, 50 kilómetros por hora, es lógico pensar que las plantas o las variedades o los híbridos que se vienen manejando tienen que ser pequeños. ¿Por qué? Porque si no va a haber mucho volcamiento, va a haber mucho alcance de la planta, indudablemente que el rendimiento o lo que vamos a obtener va a ser muy bajo. Cada quien o cada país o cada zona o cada región tiene que irse adaptando a las condiciones climatológicas, condiciones regionales, para poder plantar y sembrar una determinada variedad o híbrido, que es lo que hasta hoy día hemos venido manejando. Ok, decíamos que la planta indudablemente es un vegetal, pero cuando yo estudiaba, 30 años atrás, a nosotros nos decía: mira, existen dos reinos en el mundo, el reino plantar y el reino animal. Eso es lo que conocimos y eso es lo que inclusive las universidades nos enseñaban, que eran dos reinos que existían, o éramos vegetal o éramos animal. Hoy día ya no es así. Hoy día sabemos que existen 5 reinos: plantain, animalía, monera, protista y fungo. Inclusive los hongos los habíamos clasificado dentro de las plantas. Resulta que no es una planta, no es un vegetal. Ahí llegamos que indudablemente que el maíz pertenece al reino plantain. Y dentro de la familia, una de las familias más pobladas o más conocidas es la familia de la gramínea. La gramínea, y tenemos un sinnúmero de especies, de géneros, todo lo que es pasto, todo lo que es lo que vemos en la sabana, pastizales,
Eso es gramínea. Y el nombre común, o el nombre científico es Sea mai L. El género es Sea, la especie es Sea mai, y L significa que el clasificador o taxónomo era Linneo. De allí la L. Siempre esa última letra está denotando quién lo clasificó. Ok. Vamos a hablar ahora por la parte más importante, o qué es lo que buscamos dentro de esta planta. El grano. Siempre andamos buscando el grano, que es lo que nos va a dar un beneficio desde el punto de vista alimenticio, desde el punto de vista nutricional, y que es lo más preciado cuando uno quiere sembrar una especie o un tipo de planta. Aquí tenemos las partes del grano. Tenemos el pericardio, que es la parte externa que cubre el grano, el endoplasma, que es la masa con que producimos la harina, el embrión es la parte, vamos a llamarlo vivo, que se va a encargar, que es ya la parte de la unión de los dos gametos, que lo vamos a ver más tarde, que es donde se va a reproducir el nuevo individuo. Eso lo tiene el embrión. El germen y la piroviza, que es donde nacen las raíces y van a nacer la parte del nuevo tallo. Indudablemente que lo más importante desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista alimenticio para nosotros, es el grano. Por lo tanto, eso es lo que debemos buscar una mejoría, y es lo que debemos luchar para que sea en mayor cantidad, en mayor proporción desde el punto de vista de producción y desde el punto de vista de rentabilidad cuando estamos sembrando. Yo quiero hacer un pequeño pare para hablar un poco de nuestro estado actual. Aunque no tiene directamente relación con lo que es el diplomado, sí quisiera hablar, aunque sea un poquito, de lo que estamos haciendo con el maíz en el estado Apure. El estado Apure está dividido regionalmente en dos zonas o dos sectores. Son Alto Apure, de Mantecal hacia allá, y el Bajo Apure, de Mantecal hacia acá. De Mantecal hacia allá se sembraba maíz amarillo. De Mantecal hacia acá, maíz blanco. Y es tanta la cultura que la gente del Alto Apure come cachapa de maíz amarillo, la blanca no la come. Pues no la comía. Y así pasaba con el Bajo Apure. Se comiera maíz, cachapa de maíz blanco, porque el amarillo le hería o le sonaba feo. Pero dada la crisis, ya hace pocos años nos hemos dado cuenta que ya aquí en el Bajo Apure comemos no importa color, y ya se está comenzando a sembrar en ciertas cantidades por hectárea el maíz amarillo. Igualmente eso ha permitido que la siembra del maíz blanco comience a disminuir y comience a aumentar la siembra del maíz blanco. Ahora, ok, vamos a tratar de ver las fases fenológicas de crecimiento de la planta. Siembro mi semilla, 4 o 5 días comienza a emerger, y emerge una sola punta. Quiero marcar esta diferencia para que veamos la diferencia morfológica que hay entre una planta de maíz, que es una gramínea, y otra planta que no es una gramínea. Las plantas, al grosso modo, están divididas en dos grandes grupos: las plantas monocotiledóneas y las plantas dicotiledóneas. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se come eso? Que si tú partes un grano de maíz, tratas de partir un grano de maíz, tiene una sola tapa, un solo grano. Si lo hicieras con un frijol, caraota, una lenteja, son dos tapitas. Significa que la planta de maíz tiene un cotiledón, y la planta de leguminosa y otra tienen dos cotiledones. Y allí que la planta, cuando está germinando, emerge un solo cotiledón. Si fuese un frijol o caraota, ella emergiera dos puntas o dos cotiledones. Eso tiene que ver con plantas de hojas largas y con plantas de hojas redondas. Y allí la clasificación taxonómica que se ha hecho cuando vamos a utilizar algún agroquímico. Uno dice, mira, este agroquímico se utiliza para hojas anchas. O estamos hablando de plantas dicotiledones. No, este agroquímico, este herbicida se utiliza para plantas de hojas largas. Estamos hablando de plantas monocotiledones. Quiero dar esto, aunque sea como tip, para buscar la forma de que todos nos emparejemos en el mismo nivel de qué es lo que queremos, porque lo vamos a necesitar cuando estemos hablando de cruces y retrocruces.
y que estemos hablando de mejoramiento genético. Eso nos va a permitir clasificar la planta y ver con qué planta estamos trabajando realmente. ¿Se perdió? Bueno, ya hablamos de esta parte. Cuando hablamos también continuamos con la parte fenológica, decíamos que a los 4 o 5 días, dependiendo del porcentaje de germinación y la potencialidad que tenga la semilla, va a emerger, va a germinar. Ya ella va a seguir creciendo, va a ir sacando varias hojas, y a los 45 días ya comienza la parte reproductiva. Ya a partir de allí arranca la parte reproductiva, comienza el momento de la espiga, aunque no se haya visto todavía, hasta más o menos 55, 60 días ya está totalmente emergida la espiga, y por supuesto va saliendo la espiga y va saliendo la mazorca. Bueno, lo otro que aquí sí quiero mostrar es qué pasa con la parte reproductiva, con la parte de polinización, cómo se logra un nuevo individuo. Con esto sabiendo que a pesar de todo, de tener los dos sexos en la misma planta, lo tiene separado. La mayoría de las plantas tienen los dos sexos en un solo sitio, y los sexos lo determina la flor. No sé si te han visto flores como el mamón. No, es un mamón macho. Significa que tiene únicamente que el órgano masculino, no tiene ambos sexos. Pero cuando hablamos de un mamón que no es macho, es posible que tenga los dos sexos. En el caso de lechosa, por ejemplo, lechosa hay flores que es únicamente masculina dentro de la misma planta, pero también hay flores dentro de la lechosa que tiene ambos sexos, en la misma flor. Y tiene flores que tiene ambos sexos la flor como tal. Cuando hablamos de maíz, tenemos ambos sexos, pero lo tenemos separado. No es la misma flor. Ok, déjame adelantar, pero vamos a comenzar aquí y después llegamos a ella. Esta. Hacia atrás, dale. Es que hay mucha luz. Bueno, ok, vamos a igual. Esta es la espiga. Esta es la espiga. Esta es la parte que está arriba. Es el órgano masculino de la planta. Allí está el polen. El polen es el órgano masculino de la planta. Vamos a decirlo en criollo, es el semen de la planta, porque es la parte masculina. Ese polen se libera con el viento, se liberan miles, millones de polen y va a caer a la mazorca. O cae a la mazorca creando la autopolinización, o cae en la mazorca que está a cierta distancia en otra planta. Eso sería una polinización cruzada. Cuando queremos ver, lamentablemente no se ve, en la parte de la mazorca tenemos los vellitos, que es el pistilo. El polen cae allí en cada uno de los vellitos, hablando en criollo, que es el pistilo, y ese polen logra la fecundación, porque cada uno de esos pelitos o vellos, que es el pistilo, va conectado a donde va a estar un grano. Entonces, al ocurrir la polinización, hay lo que llaman la elongación, a crear tubo polínico, hay la elongación del polen y llega hasta el óvulo, que es en la base donde está el vello, donde va a aparecer el grano. Ahí ocurre la fecundación y se crea el nuevo individuo, que es el nuevo grano. Cada uno de esos vellos, cada uno de esos pistilos, es un grano. Es un grano como tal. Por lo tanto, es necesario que la polinización sea masiva, y para que sea masiva debe existir cierto porcentaje, cierta humedad en el medio ambiente, porque un polen que no tenga humedad suficiente para poder fertilizar o para poder fecundar un óvulo que está en la parte basal del pistilo, imposible que se dé. De allí que se dice que cuando la planta está espigando en una época donde no hay humedad, donde no hay agua, ¿cómo decimos que se crea la mazorca? Grano y viejo. O viejo. Porque no hay suficiente humedad para que haya la fecundación. A lo mejor hay la polinización, pero no hay fecundación y no se crea el grano.
Entonces uno ve que la mazorca tiene grano aquí, grano aquí, grano aquí, en parte que no tiene grano, porque no ocurrió la polinización y mucho menos la fecundación. Lo otro que es necesario saber, que la polinización y fecundación no se da únicamente por el viento, que existen vectores que se encargan de polinizar la planta, las abejas. Y algunas especies de murciélagos también lo hacen. Cigarrones, el pegón, todos esos animales que se encargan de ir a la espiga, caminan allí, gracias a las paticas de polen, y después van a la mazorca, a están los vellos, y logran esa polinización, muchas veces cruzada, porque caminan en una espiga, en una planta, y la sigue volando, y a los 20, 30, 40 hileras, se paran en una mazorca y logran llevar ese polen a otra mazorca. Por eso es que es necesario, cuando yo voy a hacer una polinización, cuando voy a hacer un mejoramiento genético, debe haber una distancia entre un sembradío y otro. Si yo voy a cruzar una variedad que tengo aquí, sembrado aquí en el comedor, y tengo otra allá en la cancha, yo debo, si yo quiero que este cruce, yo debo sembrarla a una diferencia de tiempo de al menos 25 días. Pero cuando hablamos de distancia de tiempo, de distancia de física, uno recomienda 500 metros. Otro dice que es mejor no sembrarla en el mismo municipio, en la misma parroquia, porque una abeja está comprobado que puede volar 2, 3, 4, 5 kilómetros una abeja. Y una abeja que vaya engrasada con polen de una espiga y sale volando allá para la cabana, es posible que llegue el polen a la patica y se paren otra allá. Y a lo mejor están haciendo un mejoramiento genético allá y no quieren que se contamine con un polen de lo que estoy sembrando acá, de lo que tengo acá, y se contamina. Entonces, si queremos hacer mejoramiento genético, es necesario separarlo en el tiempo, 20, 25 días, y separarlo en la distancia de un lugar a otro, para que no se crucen los materiales.